Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a hacer un ejercicio sobre el teorema de Thevenin, el cual tiene como objetivo simplificar los cálculos de un sistema eléctrico complejo por un circuito equivalente constituido por una fuente de voltaje y una resistencia. En nuestro circuito podemos observar una fuente de voltaje de 5 volts y una fuente de ampere de 5 amperes. Tenemos 3 resistencias y como primer paso vamos a eliminar la fuente de 5 volts y la fuente de 5 amperes. Recordemos que para desaparecer una fuente de voltaje tenemos que poner en cortocircuito y para desaparecer una fuente de amperaje tenemos que abrirlo. En este caso la resistencia número 6 quedaría en un punto al vacío, por lo tanto la conectamos directamente a tierra para que de igual manera fluya la resistencia en este sentido. Dado que la intensidad de corriente va a fluir, comenzaremos con el siguiente procedimiento. Una vez hecho esto, podemos observar que la resistencia de 30 ohms y la resistencia de 20 ohms están en paralelo. Entonces podemos hacer su procedimiento para obtener el voltaje de la resistencia. Entonces 1 sobre 30 más 1 sobre 20 es igual a 0.088333333. Sacando su inversa nos queda que 1 sobre 0.833333, esto equivale a 12 ohms. Dado el valor de 12 ohms de nuestra nueva resistencia con nuestra resistencia de 25 ohms. En nuestro nuevo diagrama, como vemos, están en serie. ¿Qué podemos hacer? Podemos sumarlas, entonces son 25 más 12 equivale a 37 ohms y esto daría como resultado a la resistencia de Thevenin. Regresando a nuestro circuito principal, ahora vamos a convertir la fuente de alimentación, o sea, esta fuente la vamos a convertir a fuente de alimentación. ¿Y cómo es que lo vamos a hacer? Fácil, utilizando la ley de Ohm, la cual nos dice que voltaje es igual a intensidad de corriente por resistencia. Entonces vamos a multiplicar los 5 por 20, equivale a 100 volts. Una vez que convertimos nuestra fuente de 5 amperes en nuestra fuente de alimentación, ya ahora de 100 volts, como están en serie podemos sumar nuestra fuente de 5 volts más nuestra fuente de 100 volts. Esto nos daría 105 volts. En nuestro nuevo circuito tenemos nuestra fuente de voltaje de 105 volts ya que se sumaron y colocamos ahora solo el valor de la resistencia de Thevenin, ya que las resistencias pasadas solo sirvieron para convertir la fuente de amperaje a una fuente de alimentación. Y ahora para calcular la corriente de este punto a este punto podemos utilizar nuevamente la ley de Ohm, la cual nos dice que para sacar la intensidad es igual a voltaje sobre resistencia. Entonces ponemos 105 sobre 37 es igual a 2.83 amperes. Esa es la cantidad de corriente que fluye de este a este punto. Por lo tanto, nuestro circuito quedó reducido de la siguiente manera. Ya encontramos nuestro voltaje de Thevenin, que es de 25 volts. Recordemos que fue por el procedimiento que se hizo desapareciendo la fuente de 5 amperes. Tenemos nuestra resistencia de 37 ohms, que es la resistencia de Thevenin, en la cual
Como comentamos anteriormente, quitamos las otras resistencias ya que esas solo nos sirvieron para convertir la fuente de amperaje a una fuente de alimentación. Y ya después sumamos las dos fuentes que teníamos y nos dio a 125 volts. Y la intensidad de corriente la adquirimos con la ley de Ohm, diciendo que intensidad es igual a voltaje sobre resistencia, 105 sobre 37, y nos dio 2.83 amperes. Una vez finalizando el procedimiento del teorema de Thevenin, comenzaremos a hacerlo pero nuevamente, pero ahora lo haremos con el teorema de Norton. Para el teorema de Norton nos dice que debemos hacer la transformación de una fuente de voltaje como esta de 105 volts a una fuente de ampere, pero ahora será en paralelo. Y el procedimiento será el inverso a la resistencia de Thevenin. Como vemos, hemos convertido nuestra fuente de 105 volts, la convertimos ahora en una fuente de corriente y siguen estando nuestras 37 ohms de la resistencia, pero necesitamos calcular cuánto hay de intensidad de corriente. Entonces lo que vamos a hacer es, para calcular la intensidad, lo hacemos conforme a la ley de Ohm y nos dice que la intensidad es igual a voltaje sobre resistencia. Tenemos nuestros anteriores 5 volts sobre 37 ohms, esto equivale a 2.83 amperes. Esto es lo que vale nuestra fuente de amperaje, y sabemos que la otra fuente vale, que nuestra resistencia vale 37 ohms. Entonces, ahora hemos terminado. Si sabemos hacer el procedimiento o el teorema de Thevenin, es muy fácil porque la resistencia de Thevenin es igual a la resistencia de Norton, que en este caso es igual a 37 ohms, y la resistencia de Norton es igual a voltaje sobre resistencia en el caso del circuito de Thevenin. Y por lo tanto, este es el resultado final de nuestro teorema de Norton. Eso es todo y muchas gracias.